Alan García, el expresidente del Perú cuya primera administración en la década de 1980 estaba plagado de hiperinflación, corrupción y violencia de guerrillas, y que hizo un notable regreso político para ganar un segundo mandato, pero se enfrentó a acusaciones de soborno después de dejar el cargo, falleció el 17 de abril en Lima. Tenía 69 años. Su muerte fue anunciada por Andina, la agencia estatal de noticias de Perú. El señor García se disparó a principios del miércoles, cuando los policías llegaron a su casa en Lima para arrestarlo en relación con una investigación de soborno, según los informes de noticias locales. El Ministerio de Salud de Perú dijo que el señor García estaba siendo tratado en un hospital en la capital por una herida de bala en la cabeza. El señor García supuestamente recibió pagos ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que en 2016 admitió en un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que había llevado a cabo casi 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios latinoamericanos en intercambio de contratos de infraestructura. La investigación sobre el señor García se centró en los pagos que supuestamente recibió durante su segundo mandato, de 2006 a 2011. En noviembre, un tribunal peruano le impidió salir del país, y el señor García buscó sin éxito asilo político en la embajada uruguaya en Lima. Aunque el señor García negó recibir dinero de la empresa constructora, la investigación de la corrupción ha atrapado a políticos en todo el continente, tal vez más notablemente en Perú. Los 4 presidentes más recientes del país están siendo investigados por acusaciones de corrupción, incluido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue detenido la semana pasada y se dice que fue hospitalizado el miércoles con presión arterial alta. Un quinto, Alberto Fujimori, está cumpliendo una condena de prisión por corrupción y violaciones de derechos humanos. El señor García, el líder de largo plazo del partido APRA de centro-izquierda, fue elegido para su primer periodo de 5 años en 1985 a la edad de 35. Joven y carismático, dibujó comparaciones con el presidente John F. Kennedy, a quien aludió en su discurso inaugural. Como alguien lo hizo una vez antes, declaró, voy a decir que no vengo a decir lo que voy a hacer, sino más bien a preguntar a mi pueblo lo que harán por su gobierno, su destino, por su justicia y su libertad. El optimismo temprano que rodeaba su presidencia pronto dio paso al caos y la agitación. El gobierno adeudaba 13.000 millones a los acreedores extranjeros, y la economía vaciló aún más cuando propuso nacionalizar los sectores bancario y de seguros, una iniciativa que retiró en medio de protestas generalizadas. Cuando el señor García anunció un plan de austeridad en 1988, las tasas de inflación se dispararon por encima del 1000%. A medida que las líneas de comida se volvieron comunes y el desempleo corría alto, el movimiento guerrillero Sendero Luminoso ganó tracción en el campo. El señor García fue acusado de no proteger los derechos humanos, ya que los militares intensificaron su campaña contra los insurgentes y los reclusos murieron durante los disturbios de la prisión en 1986. Después de que dejó el cargo en 1990, el Congreso votó por poco contra cargos criminales por su manejo de la masacre de la prisión. Posteriormente fue investigado por malversación de fondos y forzado a esconderse después de que su sucesor, Fujimori, instituyó el gobierno de un partido y trató de arrestarlo por cargos de corrupción. El señor García huyó del país y pasó 9 años en el exilio, viviendo en Alemania, Francia y Colombia antes de regresar a Perú en 2001. Para entonces, Fujimori había renunciado a la presidencia, enfrentándose a un escándalo de corrupción propio, y la Corte Suprema había dictaminado que el estatuto de limitaciones de las acusaciones de corrupción del señor García se había resuelto. Perdió por poco las 2001 elecciones presidenciales, cayendo ante Alejandro Toledo, antes de ser elegido en 2006 en una promesa de gobernar con un enfoque más centrista y amigable para los negocios. ¿Crees que quiero que mi lápida lea? Él era tan estúpido que cometió los mismos errores 2 veces. El señor García dijo, según la BBC.